Algo como... Pero de fondo, en el segundo 32 aparecen unos congos que no son hechos por Kevin, no son hechos por beatbox. Suena demasiado realista y suena a un sample, o sea, es un sonido. Ese, pero no suena como un click, suena como un congo. El fondo sí lo hace él. En esta parte también progresa la canción, progresa el beat. Sí, es más o menos... Ok, pero de fondo, mientras tú estás haciendo esto, sigue sonando los congos. Entonces, repito, esto no es un sonido que haga Kevin, y supongo que si esta canción la llegan a tocar en vivo, tienen que poner de sample o poner ese preset, ese sonido, para que vaya acompañando y dé más cuerpo a la canción, porque si no sonaría un poco vacío. Luego nos vamos al minuto 1:5. A ver, un poquito antes. Aquí tengo anotado la observación que es bombo, doble congos y cymbals. O sea, hay platillos. Vamos a ver a qué me refería con esto. Doble bombo, congos y cymbals. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ojalá pudiera tener acá una libreta. Supongamos que tú tienes el bombo, pero para darle más potencia y más punch a esa caja sería... Me refiero a que sería algo como esto. Aquí tienes... Ahora solo voy a mezclar estos dos en un solo canal de salida. Se van a mezclar y va a dar un sonido mucho más potente que lo vas a escuchar a continuación. Después de esa explicación de cómo funciona poner una capa de bombo sobre un beat que ya está corriendo, como el ejemplo que te acabo de mostrar, sobre eso, que por sí solo es físicamente imposible con esa claridad, o sea, sí se puede hacer un sonido junto con otro, pero hay otros que son anatómicamente imposibles, como hacer la y la. Por ende, si quieres hacer que es hacia afuera y requiere cerrar tus labios, el músculo para aventar la presión, es anatómicamente imposible, no se puede. Es como querer hablar hacia afuera, como normalmente hablamos, y al mismo tiempo, en simultáneo, querer hablar hacia adentro. O sea, no se puede exhalar e inhalar por aquí, o sea, por la garganta, al mismo tiempo. Es imposible, o no se puede. Por ende, los sonidos que están de congo se añaden en postproducción. Es un preset que se agrega junto con los cymbals y el bombo para que se sienta como que el sonido o la canción está avanzando y tenga más punch. De entrada, eso es lo que está pasando ahorita. En el minuto 1:13 tengo que hay un cymbal continuo y entra el beat, o sea, el coro, y aparte están los congos. Así que vamos a ver en el 1:13. Es justo donde estamos. A ver. Justo lo que mencionaba. El sonido se grabó después, obviamente, para ayudar a hacer la transición, que no suene tan seco. Pero si te das cuenta aquí en el video, o sea, Kevin no está simulando que hace el platillo, está haciendo la percusión. Mira. Aquí. Entonces Kevin sigue con el ritmo base. Hice un video sobre una crítica a Pentatonix y por qué siento que musicalmente se estancaron. Hace poco lo subí. Doy mis razones. Si quieres verlo, está
aquí en mi canal. Esta parte yo siento que está muy desaprovechada, a pesar de que es un grupo a capela. No quiere decir que no puedan hacer sonidos como efectos. Yo sé que Pentatonix en su carrera ha hecho decisiones arriesgadas o se ha atrevido a hacer otro tipo de arreglos fuera de lo convencional en el acapella, y eso es cosa que los caracterizaba bastante. Sin embargo, aquí en esta parte se siente todo muy expuesto, muy tarareado. Siento que a pesar de que obviamente es una versión acústica, porque todo es proveniente de ellos mismos, se siente como igual acústico. No sé si me explico. Tienes una versión de estudio que suena muy pop, cualquier canción pop que quieras agarrar, y aparte tienen una versión acústica donde suelen agarrar una guitarra y empezar a cantar, ¿no? Y esa es la versión acústica, una más relajada, una más pura. Sin embargo, aquí con Pentatonix, a pesar de que es una versión de estudio, esta canción se sigue escuchando muy acústico, válgame la redundancia, pero es por la decisión del arreglo musical que hicieron o que suelen hacer, que es cantar solo vocalmente. No distorsionan un poco la voz, no agregan o aprendieron a hacer efectos de sonido. Por ejemplo, en esta parte del coro están abiertamente cantando o están haciendo coros vocalizados, pero pudieran agregar efectos de sonido. O sea, si tú solo cierras un poco la boca, o si de cierta forma, digamos, aprendes a hacer efectos de sonido que van muy relacionados o pegados con el beatbox, si tomáramos como ejemplo un sonido como este de solo poner los dientes sobre los labios inferiores, al vocalizar tan perfectamente como lo pueden hacer ellos, el sonido va a salir limpio, súper limpio, que suena como una sirena, en lugar de que suene tan seco, tan vocalizado directamente, que te daría una profundidad, una textura distinta a la canción que tenemos en este caso, ¿no? O sea, siguen cantando directamente, vocalmente abierto. Pudieran agregar, armonizar, seguir haciendo exactamente lo que están haciendo, pero con una técnica distinta. Cada quien armonizado, ¿no? Yo para cantar no, pero ellos sí, aprendiendo técnicas de beatbox, ¿no? Pero vamos a seguir. También tengo la parte 1:13. Es justo la que estábamos viendo. En esta parte Kevin sigue haciendo el beat base. En simultáneo están los congos. Entonces yo me pregunto cómo hacen el performance o hacen la ejecución de esta canción o este tipo de canciones con este tipo de decisión creativas en composición para versión estudio en vivo. O sea, no he visto un video en vivo sobre esta canción. Nos vamos al minuto 1:30, que es justamente la parte que estábamos analizando. Y suenan los beats, los congos en simultáneo. Eso ya lo vimos. Y luego nos vamos al minuto 2:23, que es cerca del final, el último bloque de la canción. Tengo una anotación que dice: inicia la trompeta y el beat, o sea, la percusión, se queda en loop de fondo con los cymbals, los congos y los efectos. O sea, todo junto. Justo todo lo que acabamos de ver y analizar se queda en un layer por debajo, en una capa, reproduciéndose mientras Kevin se enfoca en hacer la trompeta. A ver, vamos a ver. O sea, si alcanzas a escuchar, está la percusión con los congos y lo que es el intro de fondo. Entonces, si no es Kevin haciéndolo, obviamente en vivo supongo que lo dejarán de fondo, o tomarían la decisión de que alguien del grupo haga la trompeta en lugar de Kevin. Pero el punto pues es que él resalte, ¿no?, que puede hacer la trompeta. En vivo me pregunto igual cómo lo harían. Okay, suena bien. Hay bastantes formas o varias formas distintas de hacer una trompeta. Una de ellas es la que hace Kevin, que puede ser por el frente de los labios,
La otra es utilizando los dientes frontales, poniéndolos en la parte superior de tu labio inferior. Para mí esta es la mejor forma de hacer trompeta si quieres hacerlo un poco más nítido, que suene más limpio. Sin embargo, es una trompeta bien hecha. Lo único que a mí me preocuparía es cómo van a poder ejecutar esa canción en vivo. Obviamente esta es una versión de estudio, está hecha para disfrutarse, para que suene bien chido cuando lo pones en una bocina o lo escuchas con audífonos. Pero en vivo, ¿cómo ejecutas esta canción que tiene varias capas percusivas más que nada? Porque lo demás no he visto que nadie tenga como que necesidad de estar haciendo un coro o la voz principal y que la misma persona, en este caso, por ejemplo, Scott, tenga que hacer su parte y aparte hacer una segunda capa para ayudarle a levantar su interpretación. Solo lo escucho en Kevin. Entonces, digo, si tienes 5 integrantes y solo una persona que se dedica a la percusión y a hacer efectos de sonido, lo que yo sugeriría o lo que yo como beatboxer haría sería enseñarles unas técnicas de beatbox o efectos de sonido percusivos, de trompetas o algo que pueda ayudar a que se pueda interpretar esto en vivo, aparte de que tienes 3 personas como voces principales, sin contar a Matt, que está en el bajo. Tienes 3 personas principales que con 2 que estén haciendo coro, el otro puede estar haciendo un efecto de sonido, en este caso la trompeta, ¿no? O en vez de estar cantando abiertamente los coros, no recuerdo cuál es el coro, que sea... O sea, con una decisión creativa sencilla, con un efecto de sonido sencillo que es muy muy básico de aprender, le puedes cambiar toda la intención. Pero tomando decisiones como este tipo en esta canción, sí puede afectar el rendimiento o la ejecución en vivo, que suena un poco vacío. O sea, que no tenga esa sensación de que la canción avanzó. Fuera de eso, se me hace una canción sencilla y sería el único detalle cómo se va a interpretar en vivo.